Coach al aire. Y si quieres comunicarte por nuestro WhatsApp, agrega más 58-424-1173-930. Ok, estamos aquí de vuelta en Coach al aire. ¿Qué te gustaría conseguir con nuestra conversación de hoy? ¿Qué haría que nuestra conversación fuera significativa para ti? ¿En qué podemos trabajar que te resulte de más ayuda respecto a este tema de la resistencia al cambio? Estamos en el episodio de cuando decimos mejor me quedo como estoy. Habíamos quedado con un tema en el tapete, pero vamos a pedirle la intervención a nuestro don Carlos Lozada. Sí, yo quería hablar un poco sobre cuando Manuel hablaba sobre el tema del discurso. Y yo justamente el día viernes escribí en mi Instagram sobre qué tan responsable eres y cómo cuidas tus palabras. Porque ciertamente en la calle escuchamos palabras como caos, crisis, desastre, todos los días, diariamente. Y ante eso se ha comprobado que el 90% del día con la persona con la que más hablamos es con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo te hablas? ¿Te hablas de forma negativa o te hablas de forma positiva? En tu entorno, ¿eres el que suma o eres el que resta? ¿Eres el que suma o eres el que resta? ¿Y cómo usas las palabras? Porque, de hecho, la otra vez lo conversaba con unos compañeros, todo este tema de hablar de crisis, ansiedad, todo lo que se nos presenta en la calle día a día, lleva a no poder ver ni poder valorar todas esas pequeñas cosas positivas que pasan en el día. Entonces yo hoy, si me lo permiten, les quiero dejar un ejercicio a tu radio escuchas. Adelante. Y es que hoy al final del día, antes de dormir, tomen una lista y anoten 3 cosas positivas que le hayan pasado en su día. En su día. En su día, por más pequeño que sea. Exacto. Por más pequeño que sea. Y ya que mañana comienza una nueva semana, bueno, poder aplicarlo eso durante la semana. Pero en global es eso, cómo utilizas tus palabras. Y si lo escriben mejor. Y si lo escribes mejor. ¿Sabes que tenemos una sección que se llama el reto de la semana final? Ya se adelantó. No, no importa, lo repetimos porque hay gente que se va pegando también en el camino. Claro. O sea, así es. Cuéntanos, Manuel, la parte de la información, Gracias. el acceso o el manejo. El manejo de la información. En estos momentos y en cualquier momento no tienes que estar en una situación de crisis o de país o personal. El manejo de la información es fundamental. Si tú no te informas todo lo que tenga que ver contigo mismo o con tu entorno, es como cuando vas a preparar un plato de comida. ¿A ti te gusta la comida? La cocina. Y aquí no. Ok, está ahí. Por ahí me va. Y oyentes, si no tienes los ingredientes de calidad necesarios, el plato final no va a quedar. ¿Tú te imaginas una hallaca con un guiso mal preparado, con los condimentos que no estén de calidad? No va a quedar una buena hallaca. Entonces, en nuestro día a día, más aún en esta época de crisis, es importante tener una información correcta, adecuada, para que las decisiones que tomes también sean correctas. Así es. Y ese es un factor que en Venezuela he notado que ha incidido en tomas de decisiones equivocadas, que no tienes la información, no filtras la información, no revisas la información, no chequeas la información. Yo en una de las conferencias que he dictado hacía referencia a las fake news. Los fake news, la gente no las sabe manejar en Venezuela y vienen hoy en día de todos lados. Entonces te crea un estado de estrés que no está reflejado en la realidad de lo que está pasando. Hay que manejar muy bien la información. Así es, fíjate, tenemos dos puntos interesantes. Uno, que no vemos, no reconocemos a veces en la información que nos llega y que nos aborda o nos desborda. No reconocemos, como dice Carlos, esos pequeños detalles. El otro es ese manejo de la información, ¿verdad? Correctamente. Ya tenemos dos puntos allí importantes que podemos ir evaluando. Y agregaría otro. Adelante, yo estaba esperando. Agregaría otro que es el enfoque. Al final esa información va a depender del enfoque y lo que consumamos de información también va a depender del enfoque. Fíjense que aquí uno de los que nos están escuchando dice, solo debemos mirar desde otro punto de vista y orientar nuestros esfuerzos en la que nos apasiona.
Hemos hablado, como dice Carlos, de todo este tiempo de crisis, un país en crisis. Pienso que necesitamos ya ver esta situación como un proceso de cambio. Un Así proceso es, de cambio que nos va a ayudar a reinventarnos, a transformarnos a nuestra mejor versión, que a mí me encanta decir eso porque es así. Así es, un cambio y una transformación, porque también hay algo, ¿no? El paradigma. Sí. El paradigma está hasta mal visto. Cada vez que, y tú a lo mejor si lo haces en tus conferencias, preguntas qué es paradigma, y la gente tiene una connotación negativa Sí. al paradigma, algo que hay que romper, que reventar. Y mira, ¿no? El paradigma te sirve para tener otra visión. Claro, hay paradigmas buenos. Hay paradigmas buenos. Claro. Entonces, lo que hay es que hacer una evaluación, como dice Carlos, ¿verdad? De lo positivo, de esas cosas que no vi en el presente y en el ahora, como se dice, en el argot coachístico. Sí. Y también ese manejo de la información que me puede permitir una observación correcta para tomar decisiones correctas sobre esos paradigmas, y el otro es el foco Correcto. o el enfoque. Exactamente. Fíjate que tomando lo que dice Ana del enfoque, eso me lleva de inmediato a otro punto que uno toca con frecuencia, que es la actitud. Obviamente enfoque con actitud. Las situaciones en la vida, porque siempre esa palabra cuesta, o no nos gusta a los que estamos en coach decirla, pero esa palabra está ahí, que es la crisis. Tú puedes tener crisis personales, como puede haber una crisis en el entorno. Lo importante es el manejo que tengas de las crisis. Y eso es sumamente importante para todo lo que es gestión del cambio. Por ejemplo, la queja. ¿Qué logras con una queja permanente? Yo he visto personas quejándose de la situación del país con un trago en la mano. Entonces, quejémonos menos y actuemos más. Menos quejas, más acción. O valoremos esas pequeñas cosas. Claro, no, y si estamos tan preocupados por las cosas que están sucediendo, pues entonces hagamos algo. ¿Qué vamos a hacer que sentados aquí escribiendo por un Twitter en un sofá de las cosas que están pasando? Salgamos a la calle a ayudar de una u otra manera. El cambio, para comenzar a gestionar cambios hay que transformar y hay que ser parte del elemento transformador. Así es, y viene desde adentro, ¿no? Sí. Es otro paradigma. La gente tiende a culpar Sí. el entorno. De hecho, a mí, si hay algo que yo descubrí en el coaching, que es lo que me encantó, es el tema de la visualización. Entonces, que cae muy bien para este tema del cambio, porque ante una situación como la que estamos pasando, ¿a dónde quiero llegar? ¿A dónde me quiero proyectar? ¿Qué quiero lograr dentro de esto? Y es eso, o sea, el tema de la visualización, visualizarme dónde quiero ir, y sobre todo cuando hablábamos al principio de reconocer dentro de este entorno de quién depende el cambio, de mí o del otro. Así es. Interesante. Fíjate un detalle interesante del cambio, tomando tu palabra interesante. Estamos 4 personas aquí, 3 conformamos el equipo con Ana del cambio y el coach para Venezuela, y 2 son millennials. Así Y es. 2 somos baby boomers. Contemporáneos. Así es. Entonces, fíjense cómo dos grupos, dos dos generaciones distintas confluyen en un mismo objetivo en común. Porque esa es otra de las cosas de estos discursos que uno escucha con frecuencia. No, porque es que los jóvenes están por un lado, y los que se van son los jóvenes y los viejos son los que se quedan. Bueno, primero no soy viejo. Vamos a por ahí. Y segundo, aquí tengo yo 2 jóvenes que quieren quedarse y son una muestra, son la punta del iceberg de una lista enorme. Yo siempre estoy llevando mi lista de todos los venezolanos que luchan por Venezuela. Y el grueso de esa lista son gente joven. Entonces no es verdad ese paradigma que por ahí hay, que nos dé los buenos, que bueno, es que nos estamos quedando los viejos porque no nos queda más remedio y los jóvenes se están yendo. No, no es verdad. Eso no es cierto. No es cierto. Y los que nos quedamos es con energía, disposición, actitud y proactivo. Así es. Y es que el cambio comienza por cada individuo. Eso es lo principal. El cambio comienza por cada una de las personas que componen la sociedad. Y sumando todas esas almas, de seguro va a haber una transformación y un impacto. Yo pienso que lo primero al momento de asumir el cambio es aceptar que hay cosas de las cuales tenemos control y otras que no. Y en función a eso adaptarse. No es lo mismo que conformarse. Adaptarse es ajustar hábitos y rutinas para que nos den los mejores resultados en unas circunstancias de caos, por decirlo de alguna manera.
y reinventarse, que es una palabra que ha estado muy en boga en los últimos tiempos porque la verdad ha sido una alternativa para muchos venezolanos Así el es. hacer cosas distintas a las ya habituales. Así De es. hecho, a nosotros nos hablan mucho de influencia. Y aquí siempre me ha gustado hablar de Lo una bueno frase somos que es más. que para influir en tu entorno, primero te tienes que descubrir. Eso es un paradigma. Exacto. Para influir, primero te tienes que Así, descubrir. viene desde la ontología del ser, por supuesto. Sin embargo, bueno, hay cosas que naturalmente nos hacen resistirnos, ¿ok? La inseguridad. No la inseguridad De la calle. de la calle, sino que nos planteamos a veces la vida de esa inseguridad que hace que nunca estemos preparados para tomar decisiones. ¿Ok? A veces esos cambios vienen, pero cuando vivimos en el estado dubitativo, refuerza la inseguridad, porque no estamos preparados. Eso recuerda el término, esa frase también que se oye con frecuencia, es estado de confort o zona de confort. Zona de confort. Hace poco una amiga de nosotros nos decía, Betty Sevilla, una frase que me resultó transformadora. Y es que, ¿por qué hablan tanto de tener que salir de la zona de confort? Amplía tu zona de confort. Excelente. Okay, Coincido y en totalmente. base a ello ya estás generando cambios. Así, y que mientras más pequeña es tu zona de confort, más ansiedad y angustia te Eso, genera. Entonces totalmente. tienes que ampliarla. Lo ¿no? que tienes, Sí. no es que no Así. tienes que salir de la zona de confort, amplíala. ¿Y cómo haces para ampliarla? Información, motivación, manejo del discurso para evitar esas frases que son limitantes y sobre todo la actitud. A mí me encanta la actitud. Cuando uno tiene tú sabes que anteriormente yo he hecho el seguimiento del tema de la actitud desde hace más de 30 años. Cuando Carlos Fraga tenía todavía el cabello negro. A mí me parece uno de los grandes motivadores de Venezuela. Pero voy a eliminar el pero. El enfoque de Carlos Fraga siempre ha sido la parte holística, un poco más espiritual, celestial y todo, y está muy bien. Hoy en día, la ciencia, la neurociencia, ha demostrado que la actitud está relacionada con el funcionamiento del cerebro de acuerdo a las instrucciones que tú les des. La gente se queda un poco petrificada cuando tú le dices eso. Y yo, sí, que es así. Porque cuando tú le dices al cerebro, vamos a echar para adelante, esto va a salir bien, yo voy a conseguir ese negocio que estoy buscando, todo tu cerebro comienza a funcionar, a recibir las órdenes que le has dado y comienza a funcionar en torno a esa instrucción que tú le has dado. Así es, hay que aprender también a crear hábitos de pensamiento. Pensamiento Como positivo. como tú bien acabas de decir, vamos a eliminar el pero, también vamos a eliminar el no. El cerebro El cerebro no no reconoce el lo no. va a No lo reconocer, no así. lo va a reconocer. Así es. Y sobre todo que esto es una realidad que no solo afecta a los que estamos en Venezuela, sino también a los que están fuera. Claro. Porque ante las últimas situaciones que han estado pasando, sobre todo el tema del apagón y todo eso, los que están fuera también tuvieron que hacer un gran trabajo para poder manejar esa resistencia a esa situación. Porque aquí, así fuera caminando, tú ibas a casa de tu familiar y sabías cómo estaba. Así es. Pero el que estaba afuera, que duró hasta 3, 4, 5 días sin saber de su familia. Así es. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Emiliana. Bueno, aquí cabría preguntarse qué hay detrás de la resistencia al cambio, ¿no? Cuando tú hablas de la incertidumbre, también hablamos del miedo a lo desconocido, de esas creencias que son limitantes y que nos da un futuro, un panorama del futuro muy... Incierto. Sí, no, aparte de incierto, muy fatalista. Ajá. Sí, Entonces tipo adelantar, nuestro insólito sí. universo. Exacto, tipo insólito universo. Entonces, adelantarse a los hechos tampoco funciona. Por eso es que es tan importante valorar los pequeños detalles. Es como lo que estaba diciendo Manuel, gente que se queja con un trago en la mano, pero ok, hay razones para quejarse, no lo vamos a negar. Sí, hay muchas razones para quejarse. Pero más razones tenemos para vivir, y eso lo comentaba en uno de mis posts, de valorar los pequeños detalles, de valorar las personas que tenemos a nuestro alrededor, de valorar los momentos de felicidad. La felicidad no es algo, no es un fin último ni un estado permanente. La felicidad simplemente son momentos. Así es, algo que hay que transitarlo y transitarlo de la mejor manera. Sin embargo, hay algo importante, ¿no? Y ya es teoría, es decir, algún argumento teórico que llevado a la práctica es cuando puede suceder. El cambio no sucede sintiéndome, ¿cómo se llama? Desmotivado, quejoso, quejumbroso. El cambio sucede cuando tú dices, ya basta. Ujú. Ujú. Viene que la ira está para eso.
Cuando viene la ira es cuando realmente el cambio se activa. Entonces, creo que nosotros tenemos la responsabilidad, de alguna manera, como que de encender nuestra mente, ¿no? Sí. No se trata de molestarnos, pero sí encender la mente en ese sentido de ir tomando conciencia de que hay que decir ya basta. O sea, ya basta con mi situación, ya basta con esto, para que se pueda activar el cambio. Vamos a hacer una pausa y vamos a identificar a nuestra emisora, cumplir con nuestro compromiso y